Hola a todos. En este video voy a compartir cómo usar mi plantilla de Looker Studio para Google Analytics 4 y he notado que muchos usuarios de GEA 4 están insatisfechos con la experiencia de usuario en la nueva interfaz porque no pueden encontrar muchos de los informes que estaban disponibles en la antigua propiedad de Universal Analytics. Así que esta plantilla resuelve estos problemas y te ayuda a encontrar rápidamente respuestas a tus preguntas. Y sí, pero lo importante que hay que entender es que la plantilla te ayuda a responder algunas consultas específicas basadas en los datos de Google Analytics 4, pero no reemplaza en absoluto la interfaz de Google Analytics 4. Sí, porque hay muchas funciones que están disponibles en la interfaz estándar de GA4 que no están disponibles en Looker Studio por defecto. Mapa del recorrido del usuario, conversiones multicanal, análisis de cohortes, comparación de segmentos y otros. Así que no es una herramienta que reemplace a GA4, solo es una extensión para obtener algunas respuestas rápidamente y para reportes. Así que te voy a compartir, puedes ver aquí muchas métricas y parámetros diferentes. Y si ves que no entiendes algo, puedes usar esta útil guía de Google Analytics que te ayudará mucho. Voy a adjuntar el enlace en la descripción del video y simplemente puedes ingresar el nombre de la métrica o parámetro aquí y encontrarás la métrica y podrás obtener la explicación completa de cómo se calcula y qué significa. Sí, así que vamos a la plantilla y entonces ¿cómo funciona? Sí, hay dos filtros que se colocan a nivel de informe. Es un conector de Google Analytics 4 y un calendario. Sí, ten en cuenta que la antigua propiedad de Universal Analytics no está disponible aquí, solo GA4. Y por defecto verás aquí la lista de propiedades a las que tu cuenta de Gmail tiene acceso. Así que sí, si ves que crees que no puedes encontrar algunas de las propiedades, tal vez solo debas cambiar tu cuenta de Gmail por otra. Entonces, ¿qué significa que estas funciones trabajen a nivel de informe? Significa que cuando las configuras una vez, al cambiar de página, seguirán siendo las mismas. Y la primera página es la de conversiones. Y aquí ves el nivel del sitio. Métricas generales que son de las más importantes para entender rápidamente cómo va el sitio web. Y debajo ves la tabla donde puedes investigar las características de los usuarios que han alcanzado recientemente la conversión. Esta tabla es valiosa para quienes suelen actualizar frecuentemente las estadísticas o revisar cómo ciertos cambios en el sitio web se reflejaron en la conversión. Porque si trabajas con ellas, si cambias algo en el sitio web, te gustaría entender rápidamente cómo impacta en la conversión. Y esta es mi tabla número uno cuando investigo mis sitios web, especialmente los sitios de afiliados, para entender qué páginas de destino, qué fuentes, qué países convirtieron para los objetivos específicos. Luego tenemos las tablas con eso y solo el recuento de conversiones de usuarios y la tasa de conversión de usuarios para un día, semana y mes específicos y luego los mismos datos usando gráficos en lugar de tablas. Sí, como aquí el objetivo es encontrar rápidamente algunas anomalías o picos en los datos y entender qué está pasando en esos días. Y luego tenemos las tablas pequeñas donde puedes investigar la eficiencia específica en términos de qué páginas de destino, qué países, fuentes, resoluciones de pantalla, navegadores funcionan mejor en conversiones. Sí, y si ves errores como estos, las plantillas de GA4 y Looker Studio a menudo los tienen. Solo necesitas actualizar la plantilla eliminando la caché y por lo general verás que el problema se ha solucionado. Sí, así que no tengas miedo de ver estos problemas. Normalmente no significa que hayas hecho algo mal, simplemente es un problema de Looker Studio. Bien, y la siguiente página es adquisición. Aquí intentamos evaluar la efectividad de las fuentes de tráfico
Y también tenemos en la primera página la tabla con las fuentes de tráfico antiguas que tenemos y los cambios absolutos en números absolutos. Sí, así puedes entender rápidamente cuáles fuentes crecen, cuáles bajan. Y bueno, el problema aquí es que no vemos ningún valor de comparación porque he configurado el periodo de un año aquí, pero GA4 se anunció hace solo unos meses, así que es mejor cambiar la fecha a los últimos 30 días. Sí, y veremos los datos de comparación. Lamentablemente, en Looker Studio no es posible ordenar los datos por métricas de comparación. Es malo, ¿no? Pero si lo necesitas, puedes simplemente exportar los datos hacia a un archivo CSV o a Google Sheets y luego puedes ordenar los datos allí, así que no es un gran problema. Y sí, estos datos, pero en el modo de gráfico es mucho más fácil para la vista encontrar los picos y también puedes cambiar las métricas. Sí, por defecto ordenamos por la cantidad de usuarios, ordenamos sus fuentes y medios, pero puedes ordenar por nuevos usuarios, por conversiones, por valores de eventos para ellos y entonces verás datos diferentes. Sí, entonces la tabla dinámica también sirve para entender cómo cambiaron las diferentes métricas según las fuentes y los medios. Y bueno, eso es todo para esta página. Luego la tercera página es la página de audiencia. Y aquí escribimos que esta página consta de tres tipos de gráficos. El primero es la dinámica de usuarios por meses, las dinámicas, luego el número de usuarios en términos absolutos y la distribución compartida de usuarios. Aquí puedes investigar cuántos usuarios provinieron de diferentes países, ciudades, diferentes dispositivos y sistemas operativos, modelos de móviles y así sucesivamente, resoluciones de pantalla, etcétera. Así que bueno, esto es cómo usar esta página y por qué es importante. GA4 definitivamente no tiene este tipo de datos ni este tipo de visualización y esta plantilla es especialmente importante, por ejemplo, para los diseñadores, para entender cuáles son las resoluciones de pantalla más relevantes. También es importante para el marketing digital para comprender en qué dispositivos y países deberíamos enfocar nuestros esfuerzos. Y también es importante que aquí tienes la opción de ordenar. Por defecto, los datos se ordenan por el total de usuarios, pero también puedes cambiarlo para ver la dinámica de usuarios de países específicos según las conversiones. Versiones. Y, por ejemplo, puedes descubrir que si la mayoría de los países son si tienes la mayor cantidad de usuarios de México y luego si elijo la conversión, tendré la mayor cantidad de conversiones de Ucrania. Así que sí, utiliza esta opción para ver diferentes métricas en la escala de fechas. Bien, la cuarta página trata sobre las páginas de destino, que creo que es una de las más importantes. Y sí, recientemente GA4 añadió el informe sobre páginas de destino, pero no es tan útil como este, creo. Así que podemos investigar cómo se ve. Y aquí lo mismo tenemos las métricas de comparación. Desafortunadamente no podemos ordenarlas en los valores de la tabla, pero también puedes exportarlas a CSV o Google Sheets. Así que veamos cómo se ve el informe en GA4 sobre páginas de destino. Así que aquí vemos que 10 sí es suficiente y puedes personalizarlo, pero aquí también ya tienes las métricas de comparación y lo mismo ya tienes los gráficos con la dinámica y puedes cambiar el orden según diferentes métricas, no solo por nuevos usuarios. Sí, eso es algo que no tienes en la interfaz de GA4. Y también una de mis tablas favoritas es sobre las páginas de destino agrupadas por las fuentes de tráfico, así que puedes investigar fácilmente qué fuentes envían tráfico a diferentes páginas de destino y también puedes exportarlo y trabajar con eso de una manera mucho más sencilla en Google Sheets. Y la quinta página trata sobre el comportamiento no de las páginas de destino, sino de todas las páginas
si gestionas el sitio web cuando la mayoría de la audiencia termina como unas pocas, solo una o dos páginas. Entonces, esta página coincidirá en gran medida con los datos del informe de la página de destino. Será muy similar porque las páginas normalmente serán las mismas que las páginas de destino, pero para blogs, sitios web de medios, foros donde hay una gran cantidad de tráfico directo y el número de páginas utilizadas por sesión es muy grande, los datos pueden ser muy diferentes. Porque los usuarios pueden comenzar desde su página de inicio, pero luego les gusta visitar otra página que encontraron a través de un método diferente, ¿sí? A través de la búsqueda, a través de, por ejemplo, tu diseño en la página de inicio y así sucesivamente. Y aquí puedes medir rápidamente el rendimiento en términos de tasa de rebote de las páginas, ¿sí? Sí. Así que eso es todo en cuanto al recuento de páginas y cómo trabajar con la plantilla, sí, cómo empezar a trabajar con eso. Entonces, la primera forma de cómo puedes trabajar con eso es simplemente marcando esta plantilla y luego puedes usarla sin copiar, solo ingresas tu... Cada vez que lo necesites, solo configuras tu propiedad y trabajas con eso. Es la manera más fácil, sí. Y la segunda forma es copiarla para tu sitio web y luego trabajar con ella como tu propia plantilla. En este caso, tendrás que hacer clic en hacer una copia y luego simplemente configurar tu propiedad J4, que será la propiedad predeterminada para esta plantilla, sí. Y sí, recuerda que cuando copies la plantilla y te conviertas en el propietario de esta plantilla, podrás cambiar algo aquí. Así que si ves algún cambio o te gustaría agregar algunas páginas o si quieres configurar filtros específicos para los datos, como excluir algunos países o páginas de destino y así sucesivamente, puedes hacerlo rápidamente cuando te conviertas en el propietario. Sí, así que esta es una de las ventajas de adquirir la plantilla, que a veces solo necesitas, simplemente no quieres crear una plantilla nueva, pero tampoco necesitas exactamente la misma plantilla que yo creé. Así que comprando la mía puedes simplemente añadir un 30, 40 o 50% de datos nuevos y tienes algo que es una plantilla personalizable para ti mismo. Sí, eso es todo. Si tienes alguna pregunta, escríbela en los comentarios de mi canal de YouTube y estaré encantado de responderlas. Gracias.